Bienvenidos al webinar Copyright para Docentes. Soy María Guerrero, comunicadora del Centro de Innovación Educativa Abaco, y hoy los voy a acompañar en este espacio. El objetivo es como recordar algunos conceptos, repasar algunos que ustedes posiblemente ya conocen, actualizar algunos datos y revisar algunas plataformas que nos pueden ser de utilidad. Entonces, primero que todo, quiero iniciar con esta oración que dice: nada proporciona tanto placer a un autor como el encontrar sus propios trabajos respetuosamente citados por otros doctores. Me gusta mucho esta frase porque recordemos que nosotros somos creadores de contenido, pero también otras personas van a usar nuestros recursos y nosotros también estamos usando otros recursos. Entonces, cuando nosotros citamos a otro autor, pues también esperamos que otros autores nos citen. Entonces, es importante tener esto presente. Vamos a hablar un poco del derecho de propiedad intelectual. Básicamente esto se relaciona pues a las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias, artísticas, como lo son los símbolos, imágenes, ilustraciones, canciones. Digamos que dentro de esto que es la propiedad intelectual aparecen diferentes elementos. Por ejemplo, podemos encontrar las patentes, que es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Las marcas, que representan o se usan para diferenciar productos y servicios de una empresa, y los derechos de autor, que se usan para describir los derechos que tiene un autor sobre sus obras. Las patentes y las marcas hacen parte de lo que se conoce también como propiedad industrial, y el objetivo pues de este webinar se va a centrar especialmente en los derechos de autor. En Colombia está, digamos que, manejado o está normado desde las siguientes leyes: la Ley 23 de 1982 sobre los derechos de autor y la Ley 1915-2018, que hizo unas modificaciones sobre ciertos artículos de la Ley 23. Y también podemos tener presentes pues algunos normas internacionales, como son el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, la Convención Universal sobre Derechos de Autor, la Convención de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. También hay otra serie de leyes, de decretos que pues se han emitido a lo largo de la historia, que tienen como elementos, pero pues digamos que la ley colombiana recoge casi que de forma global bastantes de ellos. Entonces siempre nos podemos remitir a ella y nos van a dar como información sobre cómo manejar o cómo los autores tienen derechos sobre sus obras. Teniendo esto presente, pues el derecho del autor protege o incluye la protección sobre las obras literarias, artísticas y científicas, como se dispone en la decisión andina 351 de 1993, también sobre novelas, poemas, películas, obras musicales, obras de arte como dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos, anuncios, mapas y dibujos técnicos. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es una obra? Bueno, una obra es un producto que tiene que ser perceptible. Por ejemplo, cuando escribimos un libro, nosotros lo podemos palpar. Cuando está, pues, por ejemplo, estamos escuchando una canción, lo podemos escuchar. Entonces, básicamente, tiene que tener un soporte material y lo tenemos que poder percibir por medio de nuestros sentidos. Tiene que ser original. ¿A qué se refiere esto de original? No hay como tal un concepto 100% definido, pero sí nos podemos acercar a la idea de que algo original es algo a lo que le hemos incorporado elementos propios del autor. Por ejemplo, en este instante, si yo les solicitara a ustedes escribir un cuento, a pesar de que yo les dijera más o menos cuál es la narrativa que espero y cuáles son los personajes principales, estoy segura que cada uno de ustedes generaría un cuento diferente. Entonces, cada uno le está poniendo, le está agregando elementos que son propios de sus vivencias, de su personalidad, y eso es lo que hace a una obra original. También pues es el resultado del ingenio y el talento, e incluye obras tanto del campo literario como del campo artístico. Entonces, algo que sí quiero destacar es que el derecho de autor, por lo menos en Colombia, aparece de forma automática tan pronto nosotros hemos terminado la obra.
Entonces, tan pronto nosotros terminamos nuestra pintura, nuestro cuento, nuestro artículo, tenemos derechos de autor sobre esa obra. Si no es necesario hacer un proceso intermedio para ser reconocidos como autores de la obra, no, que automáticamente tan pronto la terminamos, somos los autores de dicha obra. Los derechos de autor abarcan dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales tienen un carácter perpetuo, inalienable, inembargable, irrenunciable. Básicamente, esto quiere decir que nosotros como autores de una obra no podemos ceder esos derechos morales a nadie más, a un tercero. No se pierden en el tiempo y además son considerados como derechos fundamentales y no se pueden comercializar. Los derechos morales siempre le van a pertenecer al autor. Y abarca esta serie de derechos. El derecho de divulgación, que básicamente lo que dice es que el autor puede decidir si publica o no su obra y de qué forma lo va a publicar. El derecho a la paternidad, que básicamente habla sobre que el autor tiene el derecho a ser reconocido como el autor de su obra y en dado caso de que tenga la necesidad puede exigir ese reconocimiento como autor del recurso. El derecho de revelación y ocultación básicamente nos dice que el autor tiene el derecho pues a decir su nombre o a usar un seudónimo o a publicar su obra de forma anónima, pero eso no quiere decir que él esté renunciando pues a sus derechos de autor. El derecho de integridad es básicamente el que nos dice que el autor tiene el derecho a que su obra no sea perjudicada y no se vaya a ver pues, lastimado su honor o su reputación como autor. Y la última, que es el derecho de arrepentimiento y modificación, básicamente lo que hace es que el autor tiene la libertad para dejar o detener la distribución de su obra y también, pues en caso de que por ejemplo, sea un libro y en ese momento lo estén vendiendo en diferentes librerías, si el autor decide que ya no quiere, hace uso del derecho de arrepentimiento y no quiere que se siga publicando, se puede hacer por medio de este derecho. Y el derecho de modificación, pues si él tiene pues alguna observación, algunas modificaciones dentro de su obra final, lo puede hacer. Entonces, básicamente, estos son los derechos que un autor tiene al momento de generar una obra y son los derechos que tiene sobre esa obra. Ahora el derecho patrimonial. Los derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, sí se pueden ceder, se pueden transferir, por ejemplo, por medio de contratos. Y algunos de ellos pueden estar mediados por un pago monetario o tal vez por otra serie de elementos. Tiene un límite de tiempo. Por ejemplo, si nosotros estamos publicando un libro y hemos firmado un contrato, en el contrato se establece el número, por ejemplo, de ejemplares, el tiempo en el que voy a trabajar pues, con esta editorial y tan pronto se termine esto, pues yo puedo hacer uso o, dependiendo pues, de las características del contrato, también manejar mi obra en otros escenarios. Entonces, digamos que el derecho patrimonial es aquel que el autor sí puede ceder a terceros y que le brinda a esos terceros pues también una serie de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Entonces le van a permitir la reproducción de una obra, entonces por ejemplo mayor la publicación, la impresión, la grabación sonora, la interpretación o ejecución pública, generar por ejemplo obras de teatro o tal vez películas, la grabación de la obra, la radiodifusión de la obra por medio de radio, cable, satélite, la traducción de la obra y la adaptación. Entonces, por ejemplo, generar a partir de una novela un guión. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que le permitiría y eso está englobado en estos derechos. Entonces, esa tercera parte tendría derecho de reproducción. Esto básicamente lo que dice es que pues tiene la autorización para crear nuevos ejemplares. El derecho de distribución, pues de venderlos, de alquilarlos, de prestarlos, bueno, dependiendo de cuáles hayan sido pues, los derechos que se firmaron en el contrato. El derecho de transformación básicamente autoriza a esa tercera parte la creación de obras derivadas, que son, por ejemplo, extractos, arreglos musicales, compilaciones y traducciones. La comunicación pública es poner el acceso a terceros de esta obra mediante pues, diferentes medios de difusión. Aquí es interesante
el derecho de comunicación pública y el de puesta a disposición porque son muy similares. La diferencia se encuentra en que el autor, bueno, el de puesta a disposición apareció y está moviéndose mucho gracias a las nuevas plataformas que existen como Netflix y YouTube, donde pues se pueden publicar diferentes obras audiovisuales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los derechos de comunicación pública y los de puesta en disposición? Básicamente están en el autor. El autor, al momento de ceder los derechos de comunicación pública, él también puede opinar sobre en dónde se va a publicar, cómo se va a publicar, quiénes pues, van a tener acceso a ella. Entonces, por ejemplo, si es una película, puede decir más o menos en qué cines, en qué horario le gustaría. Tiene como la posibilidad de participar en esas decisiones. El problema con la de puesta a disposición es que como son plataformas de streaming, por ejemplo, Netflix, solamente pues estaría para los usuarios, ¿verdad? Pero los usuarios bien pueden empezar la película en la mitad, pueden devolverse, pueden verla en cualquier momento, pueden verla un día y luego al otro. Entonces, digamos que ese control que está en la primera, en los derechos de comunicación pública, en la puesta a disposición ya es más del usuario. El usuario ya tiene mayor control sobre esa obra. Entonces, básicamente, esos son los derechos que podría tener una persona cuando adquiere los derechos patrimoniales sobre una obra. Otro tipo de derecho que es muy importante tener presente son los derechos relacionados o conexos. Básicamente, estos son generados o creados para proteger los intereses de artistas o intérpretes, de los productores y de los programas de emisiones de radiodifusión. Entonces, ¿qué incluyen estos derechos? Incluyen los derechos que tienen los artistas o intérpretes ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Entonces, ahí aparecen los actores, los cantantes, los músicos y los bailarines. Los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones. Como posiblemente muchos de ustedes saben, el proceso de generar, por ejemplo, una pieza musical no solamente termina cuando el autor pues escribe la canción y escribe la partitura, sino que hay todo un engranaje detrás que permite que se integren, por ejemplo, las voces de los coristas, que se grabe la música, que se hagan las mezclas, y todo eso usualmente está patrocinado por un productor. Entonces, estos derechos protegen a los productores que pues intervienen y permiten que esas piezas musicales lleguen pues hasta una finalización. El derecho de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. Por eso es que a veces podemos observar en televisión que se publican varias veces muchos programas donde participan artistas y cantantes, porque ellos se dieron estos permisos para que puedan ser usados por la televisora o por la estación de radio y ellos puedan volver a transmitirlo porque están dentro del formato, por ejemplo, de un programa o de un reality. Entonces, digamos que esos son más o menos los derechos conexos. Un ejemplo y que podemos tener en cuenta al momento, por ejemplo, de usar este tipo de información y también compartirla pues, en nuestros LMS es que al usar o los diferentes productos es, por ejemplo, al usar música con derechos, no solamente se debe citar el nombre de la canción y su autor, sino también se debe incluir el autor de la pieza musical, el cantante o intérprete y la empresa disquera. Hay muchas ocasiones en las que la misma persona pues cumple varios de estos roles, entonces es mucho más sencillo, pero en otras hay diferentes personas y es importante brindarles a todos ellos su reconocimiento, ya que ellos pues participaron de la obra, la hicieron pues que terminara y que llegara a su finalización y pues están amparados por medio de los derechos conexos. ¿Cuáles son los tipos de obra de forma general? Entonces podemos encontrar obras orales, como son las conferencias y los sermones, obras literarias como las novelas, los poemas, los cuentos, los folletos, obras artísticas como las pinturas, las esculturas, las fotografías, obras fotográficas digitales y análogas, obras musicales con letra o sin letra y obras derivadas, como son las adaptaciones y las traducciones. Digamos que todas las primeras obras que les comenté, el autor las genera o las crea
de forma independiente y no tiene que pedir ningún tipo de autorización. Pero para las obras derivadas, que son adaptaciones, sí se requiere la autorización de la obra. Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo un poema y nos parece muy bonito y nos gustaría hacer una traducción, tenemos que revisar qué derechos tiene esa obra para poder hacerlo. Si está, por ejemplo, bajo derechos reservados, entonces quiere decir que nosotros tenemos que solicitar la autorización para poder hacer la traducción y después poderla compartir. De lo contrario, pues estaríamos infringiendo el derecho del autor. También pues hay que tener en cuenta que en estas obras de dominio privado, donde el autor es el que tiene el control sobre la obra, siempre se va a requerir una autorización para poderla usar. Y pues por ejemplo en Colombia estas obras se protegen durante la vida del autor y 80 años más luego de su muerte. Y si el titular de esta obra la tiene una persona jurídica, son 70 años a partir de la realización y divulgación o la publicación. Y este es uno de los cambios que aparece en la ley de 1915-2018 sobre la ley de 23 de 1982, que estipulaba que el tiempo era mucho menor para las personas jurídicas. Y por otro lado, aparecen las obras de dominio público. Las obras de dominio público son aquellas que cualquier persona puede utilizar sin ningún tipo de autorización. ¿Cuáles son estas obras? Son las obras cuyo periodo de protección esté agotado, como lo contamos anteriormente, que nuestro autor pues ya cumplió 80 años después de fallecido, entonces tenemos acceso a esa obra. También obras folclóricas de autores desconocidos y obras que no gocen de protección. Aquí en obras de dominio público, no sé si ustedes lo sabían, pero el 1 de enero se celebra el Día del Dominio Público y usualmente cada año la Biblioteca Nacional hace como un recuento de cuáles son las obras que ese año llegan o se pueden catalogar como de dominio público. Entonces aquí, si lo quieren hacer, pueden ingresar después a la Biblioteca Nacional y pueden buscar cuáles son esas obras que, pues, de autores colombianos actualmente son de dominio público. Eso quiere decir que podríamos publicarlas tranquilamente en nuestros LMS o podríamos generar una adaptación o podríamos generar una traducción sin tener que pedir permiso al autor directamente. Entonces aquí hay algunas que digamos que son de dominio público desde este año y también tienen un recuento de las que se han generado en años anteriores. Entonces digamos que hay muchísimas obras que ya son de dominio público y que nosotros podríamos empezar a usar y podríamos empezar a adaptar de acuerdo pues, a las necesidades que tienen nuestras asignaturas. Listo, entonces teniendo esto presente, les voy a comentar como cuáles son esas limitaciones y excepciones que tiene el derecho de autor. El primero, pues el derecho a la cita, yo creo que muchos de ustedes lo ejercen, y es usar un fragmento de una obra para ejemplificar, profundizar un artículo o un documento en el que estemos trabajando. Entonces se puede reproducir un pasaje de la obra. Ilustración de la enseñanza, entonces se puede usar breves extractos de una obra para la enseñanza. Eso quiere decir que no se cobra por ello. También, por ejemplo, las bibliotecas pueden usar o digamos que tener una copia de la obra para preservarla o también para uso exclusivo dentro de sus instalaciones para sus usuarios. También representaciones de una obra, se pueden hacer ejecuciones de una obra siempre que no se cobre. Y el derecho a la reproducción es que cada uno de nosotros puede tener una copia de la obra, pero solamente tiene que ser para uso privado. No es como que nosotros podamos sacarla y compartirla, sino podemos sacar una copia y tenerla nosotros y usarla nosotros para, digamos que, las necesidades que tengamos. En Colombia, a pesar de que, como les comenté, automáticamente tan pronto se termina la obra, somos autores, también existe la posibilidad de registrar una obra. Entonces, ¿cómo podemos registrar una obra? Se hace por medio de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, ellos establecen un portal en el que podemos generar el registro de nuestras obras. ¿Cuál es el objetivo de este registro? Bueno, primero que todo, que podemos tener pues, un documento legal que va a dar autenticidad a nuestra autoría y pues en caso de que
sea necesario, por ejemplo, por algún proceso, alguna convocatoria, entonces este es el portal que podemos usar. También puede servir como medio probatorio en caso de que se llegue a dar el caso en el que tengamos una discusión de quién es el autor real de una obra. Bueno, si nosotros tenemos el registro, por medio de él podemos confirmar que nosotros somos los autores de la obra. Entonces, ¿cómo funciona este portal? Aquí podemos encontrar diferentes tutoriales que ellos han generado como para explicarnos cuáles son los tipos de obras que se pueden registrar allí. Las obras literarias inéditas son aquellas obras escritas originales como cuentos, poemas, libros sin editar y letras de canciones. Las obras literarias editadas tienen usualmente, pues ya han sido revisadas por un editor, ya hemos pues generado, por ejemplo, un ISBN. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una obra literaria inédita y una editada? Básicamente que la editada ya tiene pues una página legal en la cual pues están los datos del editor, del autor, del impresor, el ISBN, la bandera, digamos que toda esta información. Si nuestra obra tiene toda esta información, entonces posiblemente tendríamos que registrarla como una obra literaria editada. También podemos registrar obras artísticas, que son ilustraciones, dibujos, instalaciones, esculturas, coreografías. Esta es una de las más grandes y es donde más se pueden compartir cosas. También se pueden compartir obras musicales, pero específicamente allí se comparten con partituras. También se pueden compartir obras audiovisuales, pero aquí quien registraría la obra audiovisual sería el productor. Así como les expliqué anteriormente, con el ejemplo de la producción de pues, una canción, un corto o una película usualmente también tiene un productor que es el que ha invertido y al que ha apoyado no solamente la creación del guión y de la historia, sino también la contratación de los actores, la ubicación de las locaciones, cómo se va a distribuir. Entonces, usualmente el que haría el registro en este aspecto sería el productor audiovisual. También hay para software, para fonogramas, que también sería pues el productor de la canción o de el producto musical. También podemos compartir o registrar podcasts y actos y contratos. Entonces, básicamente, después de que uno se registra, va a recibir pues un usuario, en mi caso es este. Vamos a ver si a veces es un poquito lenta la página, pero les quería mostrar más o menos cómo se ve. Entonces, después de que ingresamos, podemos seleccionar cuál es el tipo de obra que nosotros vamos a registrar. Entonces, cada una de ellas tiene diferentes pasos y también tiene una serie de requisitos. Entonces, si quieren revisarlo de forma independiente, la verdad es muy sencillo. Y después de que se ha generado esto, lo que sucede es que inicialmente se hace la revisión de la obra, la Dirección Nacional de Derechos de Autor pues emite un resultado y te dice si sí o si no, porque pues ellos hacen una revisión claramente de que la obra sea original, y tan pronto se hace pues todo este proceso, se genera un registro, que es este código. Entonces con este código de alguna manera ya tenemos registrada nuestra obra, y si se llega a presentar algún caso en el que tengamos que defender nuestra autoría, pues tenemos, digamos que este documento legal. Esta pues es opcional, no es obligatorio, como yo ya les dije anteriormente. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de determinar si lo quiere registrar o no, ya que la obra desde el momento en el que la terminamos es de nuestra autoría. Entonces, eso es opcional. Ahora les quiero hablar un poquito como de algunos símbolos, porque como usuarios también pues queremos saber qué obra podemos usar o qué obra no podemos usar. Entonces, si nosotros nos encontramos con una obra que tiene esta C, quiere decir que tiene todos los derechos reservados. Por tanto, si nosotros queremos usar esta obra, tenemos que hacer una solicitud para que nos brinden autorización. También está esta que es la versión copyleft, que significa que algunos derechos son reservados, que nos permite hacer esta licencia, por decirlo así. Nos permite usar, modificar, redistribuir el trabajo y las versiones derivadas del mismo. Pero, pues digamos que en la web vamos a encontrar unas que son muy familiares para nosotros, que son las Creative Commons. Nacieron en el 2001 y son una respuesta, pues, al copyright, también, pues, a la necesidad que tenían los autores, especialmente cuando empezó a crecer el Internet,
pues de compartir información y que esa información se pudiese usar de forma libre o se pudiese interpretar de diferentes maneras. Entonces, básicamente indica cuáles son los derechos que son reservados y cuáles son para uso libre. Entonces, hay diferentes tipos de licencia dentro de las Creative Commons. Y esas están determinadas, pues, de acuerdo, pues, a los iconos que nosotros encontremos. Entonces, si encontramos el primer icono, este muñequito, pues vamos a entender que se debe reconocer al autor de la obra. Entonces, cada vez que ustedes busquen en internet y encuentren información y tenga este icono, quiere decir que sí o sí tenemos que incluir el nombre del autor. Si tiene el siguiente icono, significa que es no comercial, o sea, no se permite el uso comercial de la obra. El igual significa que no se permiten las obras derivadas, por lo tanto no podríamos hacer traducciones ni tampoco usarla para otros productos. Y la última significa compartir igual, que sí permite la creación de obras derivadas, pero limita o bueno, exige que la nueva obra que se genere también tenga la misma licencia. Entonces digamos que estos iconos se pueden combinar de diferentes maneras para generar las diferentes licencias Creative Commons. Entonces les voy a mostrar algo y es que cuando nosotros deseamos generar o tenemos un producto y queremos establecer cuál es esa licencia Creative Commons, porque lo vamos a compartir en el repositorio, porque lo vamos a compartir en nuestra página web, porque lo vamos a compartir en X o Y lugar, en la página oficial de creativecommons.org podemos determinar cuáles son las características. Entonces, ellos nos van a preguntar si se quiere permitir que se compartan las adaptaciones de su obra, sí o no, o sí mientras se compartan de la misma manera. ¿Quiere permitir el uso comercial de su obra? Sí o no. Entonces, dependiendo de esas respuestas, asimismo se va a generar un tipo específico de licencia. Además, en esta segunda parte, nosotros lo que podemos hacer es generar más información, ingresarla, para que nos genere como un código que podemos incrustar en nuestros portales. Y también pues nos genera una versión texto para incluir en nuestros productos físicos. Entonces ya depende de lo que nosotros consideremos y las información, o bueno, las respuestas y el alcance que nosotros queremos darle a nuestra obra. Si queremos que la usen para otros productos o si simplemente queremos que pues esté en la web, pero que sí o sí nos tengan que citar. Y de hecho, frente a eso les quiero comentar que si tienen dudas sobre la existencia de obras de dominio público en Internet, la respuesta es que existe y también se puede generar por medio de una licencia Creative Commons, que es la CC0. ¿Qué es esta de aquí? Entonces, cuando ustedes observen este icono, quiere decir que la pieza es de dominio público y ustedes la pueden usar sin ningún tipo de autorización. E incluso en algunos portales ni siquiera es necesario agregar el nombre del autor. Entonces, teniendo todo esto presente, les quiero compartir pues algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de compartir obras o compartir diferentes elementos en nuestros ambientes virtuales de aprendizaje. Lo primero pues es que en la medida de lo posible siempre traten pues de enlazar a la obra mediante un link, citando la fuente y si tienen dudas sobre cuál es la licencia, digamos que la ventaja de los links es como una cita, es como la cita virtual. Entonces, si no estamos seguros de si ese documento está de dominio público o si ese documento tiene algún tipo de restricción, lo mejor es usar un enlace. También, pues, no escanear obras, hacer siempre, pues, la referencia tradicional cuando estemos en presencial a la ubicación del libro en la biblioteca para que los estudiantes también la visiten. Usar obras de dominio público, como les comenté, cada año salen nuevas obras que, pues, quedan de dominio público. Revisar siempre las licencias de los archivos. En todos los portales que ustedes encuentran van a encontrar un About, van a encontrar una sección de License o algo así como términos legales. Entonces, es mejor como entrar, revisarlo, leerlo rápidamente y estar seguros de que nos están brindando autorización para usar el recurso o hasta qué punto tenemos autorización para usar esos recursos. También se pueden embeber algunas obras originales, como lo hacemos nosotros con los videos de YouTube. Y también, pues, es importante que revisemos todos los recursos que tienen, pues, licencias Creative Commons. Y en la medida de lo posible, pues, también compartir documentos y archivos propios. Ahora, bueno, después de que les he hablado tanto, vamos a hacer un pequeño
ejercicio con Kahoot para que no se me vayan a dormir y repasemos un poquito estos conceptos que les acabo de compartir. Permítanme un segundo. Entonces estamos cargando, los invito entonces a que ingresen desde su celular a esta página, kahoot.it. Muchos de ustedes ya son muy familiares con esta herramienta, se los voy a copiar aquí en el chat. Y tan pronto vayan ingresando, pueden escribir este código, 4940912. Entonces, si tienen alguna dificultad, me van contando. Listo, bienvenida Camila, gracias por participar hoy. Profe Liliana, kahoot.it. Listo, gracias HJHS. Listo. Bienvenido a escucharlas. Entonces, yo creo que con esto podemos ir empezando. Vamos a empezar. Entonces, ¿una patente protege los derechos de autor de un libro? ¿Sí o no? La respuesta es no. Las patentes protegen invenciones o productos más industriales. Los derechos de autor tienen una figura específica que es la de los derechos de autor. Entonces, no. Siguiente. ¿Las obras literarias están amparadas por los derechos de autor? ¿Sí o no? Sí, exactamente. Si no requiere mayor explicación, entonces podemos pasar a la siguiente. ¿Tener los derechos patrimoniales de una obra permite crear obras derivadas? ¿Sí o no? La respuesta es sí, exactamente. Los derechos patrimoniales le permiten a una tercera persona generar, por ejemplo, traducciones o adaptaciones. Entonces, a partir de un libro o de un cuento, generar una película. Yo creo que muchos de ustedes han notado que de hecho es tendencia actual que muchas películas son basadas en libros. Entonces, ellos adquirieron los derechos patrimoniales para poder hacer esa producción audiovisual. Listo. ¿Los derechos morales de una obra se pueden ceder a otra persona? ¿El autor puede ceder estos derechos? ¿Sí o no? No, exactamente. Nunca. Un autor no puede ceder los derechos morales sobre su obra. Listo, vamos a la quinta. ¿Al ser el autor de una obra se tiene derecho para modificarla? ¿Sí o no? Sí, exactamente. El autor tiene el derecho a modificar su obra cuando así lo requiera o cuando así lo sienta necesario. Muy bien, profe Liliana. Vamos a la siguiente. Un racho. Los productores musicales tienen derecho sobre una obra de la que no son autores, pero sí han participado. Kahoot tiene un límite de palabras, entonces hago esa aclaración. ¿Sí o no? Exactamente. Sí tienen derechos
si han adquirido los derechos patrimoniales porque han participado, bien sea porque ayudaron en el proceso de producción, la mezcla y finalización de la pista, o porque están apoyando al cantante o al artista en la distribución de estas obras. Listo. Profe Liliana va de primeras en todas. ¿Cuál es la ley colombiana que protege los derechos de autor? ¿Cuál de estas fue la que yo les nombré? Exactamente. La ley 23 de 1982 es la ley de derechos de autor en Colombia. Listo, siguiente. ¿Las obras de dominio público están protegidas por los derechos de autor? ¿Sí o no? Sí, sí están protegidas. Recuerden que tan pronto el autor termina su obra, tiene derechos sobre esa obra. Y, como les comenté, los derechos de autor también son catalogados como derechos fundamentales. Entonces, sí tiene derecho a pesar de que, pues, la haya puesto bien sea a disposición de dominio público o se hayan cumplido las normativas o las características que les comenté antes, que son, pues, 80 años durante la vida del autor, digo, la vida del autor más 80 años después. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Todas las obras deben ser registradas para ser protegidas por la ley? ¿Sí o no? La respuesta es no. Exactamente. Recuerden que tan pronto ustedes finalizan la obra, ustedes son los autores de dicha obra. Pueden registrarlo si ustedes lo consideran, pero no es obligatorio. Las licencias Creative Commons nos contemplan una restricción para el uso comercial por terceros. Ya no la contempla. ¿Sí o no? Nosotros por medio de las licencias podemos evitar que otras personas la usen con fines comerciales. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Una de las preguntas, de hecho, cuando les mostraba en el creador de licencias Creative Commons, es si queremos que otras personas las pueden usar o no con fines comerciales. Entonces, nosotros podemos determinar esto y por eso la respuesta es sí. Vamos a la siguiente pregunta. Por medio de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia, ¿se pueden registrar fotografías y obras musicales? ¿Sí o no? Exactamente, sí. Nos podemos registrar obras musicales, fotografías, obras literarias, cuentos, ilustraciones. Según la Ley de Derechos de Autor en Colombia, es correcto afirmar que se puede hacer muchas copias de un libro sin permiso, se pueden enviar libros escaneados a los estudiantes, se permite el uso de pasajes de una obra gracias al derecho a la cita, o se pueden realizar obras de teatro y cobrar sin contar con autorización. Exactamente. Se permite el uso de pasajes de una obra gracias al derecho a la cita. Listo. Ya estamos cerca de terminar. Mis ideas, si no se han plasmado, son protegidas por las leyes de derechos de autor, ¿sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Cuando yo tengo una idea y no la pongo en ningún lado, tendrá... Ok, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, las obras tienen que ser perceptibles y las ideas pues no las podemos, a menos de que generemos el libro, a menos de que generemos la pintura, a menos de que escribamos la canción, las ideas no son contempladas y no tienen derechos de autor. Listo. Una receta de una preparación X
¿Puede gozar de protección de derechos de autor? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? ¿O qué características debería de tener? La respuesta es sí, pero se debe integrar el proceso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una receta de X platillo y pues nosotros estamos generando una, digamos que una mezcla diferente, estamos generando un proceso diferente, no solamente basta con enlistar los productos, sino que la característica o lo que lo puede hacer una obra registrable es el proceso. Entonces, por eso, digamos que esa es la característica que podría ser que nuestra receta sea o la podamos registrar. La podríamos registrar. Listo. Y la última, verdadero o falso. Si publico en internet un documento con licencia Creative Commons no comercial, ¿no la puedo vender? Hay un pequeño error, es no la puedo vender. Entonces, ¿qué opinan? ¿Sí la puedo vender o no la puedo vender? ¿Verdadero o falso? Exactamente, es falso. Que nosotros determinemos la licencia para terceros, que otras personas no la pueden vender, no quiere decir que yo como autor no la pueda vender. Yo puedo hacer con mi obra, digamos que lo que yo considere necesario dentro de los derechos que tengo como autor. Y entre ellos está, pues, digamos que generar un derecho patrimonial en el que les permito, por ejemplo, hacer copias de mi obra o tal vez una adaptación de mi obra, dependiendo pues de lo que me estén solicitando, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién contestó, aunque creo que ya sé cuál es la respuesta. La profe Liliana tiene muy claro el manejo de los derechos de autor. Entonces de terceras está Jay, de segundas está HJHS y de primeras está la profesora Liliana. Muchísimas gracias, profe, por participar. Claramente tienes los conceptos muy frescos y también claros sobre cómo funcionan los derechos de autor. Ahora, les voy a comentar un poquito de algunas páginas que ustedes pueden usar para buscar recursos que les sirvan para sus productos, bien sea para sus presentaciones, para sus videos, para digamos que todos estos productos dinámicos que ustedes comparten con sus estudiantes. Entonces el primero de ellos es, entonces, este se llama CC Search, que básicamente incluye una serie de bancos de fotografías, de música, de ilustraciones, de vectores, abiertos al público y que tienen licencias Creative Commons. Entonces, básicamente, aquí nosotros podríamos buscar cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, si queremos buscar una casa, entonces a este ladito podríamos determinar qué tipo de licencia queremos. Si queremos que tenga una licencia de dominio público, si simplemente queremos citar al autor. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, asimismo podemos elegir en la búsqueda. También no solamente nos va a presentar imágenes, sino también nos puede presentar audio. Bueno, en este caso no hay un audio con la palabra casa, pero también nos puede presentar videos. Entonces, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, asimismo podemos generar una búsqueda en este espacio, que es el de CC Search. Esta página contempla los recursos de otros bancos como son Flickr, Wikipedia, YouTube, Sketchpad, FMA, Vimeo y otras, digamos, plataformas que tienen recursos con licencias Creative Commons. También les quiero mostrar una que yo creo que ustedes conocen mucho, que es Flickr. Entonces, Flickr también nos permite buscar información con licencias. No todas las imágenes que aparecen en Flickr tienen licencias Creative Commons, o bueno, por lo menos permiten el
uso en diferentes plataformas. Entonces, ¿cómo buscaríamos? Entonces, podríamos escribir la palabra y aquí, en donde dice cualquier licencia, nosotros seleccionaríamos todos los Creative Commons. Entonces, esto nos generaría una búsqueda. Parece que no hay. Qué raro. Vale, entonces nosotros seleccionaríamos cuál es el formato o lo que nosotros estamos buscando con esta licencia. Tendríamos más recursos. Aquí está, ya. Entonces, aquí podríamos identificar cuáles son las fotografías que los usuarios han cargado y les han puesto algún tipo de licencia. Cuando nosotros ingresamos a ella, también podemos verificar cuál es la licencia que ellos nos establecieron. Entonces, aquí abajito nos está diciendo cuáles son los derechos que tiene. Entonces, de acuerdo pues, a lo que yo les compartí, ustedes podrían determinar si pueden o no usar, por ejemplo, esta fotografía en su presentación o en su video y pues usarla libremente o si es necesario, por ejemplo, en este caso, atribución, que quiere decir que tenemos que escribir el nombre de la persona que cargó la información. Entonces, esta es una de ellas. Por eso les recomiendo siempre revisar los espacios que encuentren y las licencias de esas imágenes, de esos videos, de todos estos recursos que hay en Internet. Otra página que les quiero compartir y creo que les puede servir mucho se llama Unsplash. Esta tiene una característica particular y es que todas las imágenes que estén aquí son de dominio público y además no requieren que pongamos o que citemos al autor. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos acá, vamos a encontrar imágenes de muy buena calidad, son imágenes tomadas por profesionales que pueden servir para apoyar nuestros videos o tal vez para ejemplificar algo que estemos compartiendo en nuestras presentaciones. Entonces, digamos que esta es una plataforma bastante interesante. Siempre están subiendo fotografías constantemente, entonces vamos a tener como información reciente. Y con buen tamaño para las imágenes, en caso de que las requeramos, por ejemplo, para videos. Otra página que les quiero compartir es esta, se llama Life of Pics, que también permite buscar información y también videos. Por ejemplo, no estoy muy creativa con las búsquedas, pero la característica de esta, creo que se me había olvidado, es que se buscar en inglés, a diferencia de las anteriores. ¿Cómo se llama esa aplicación, por favor? Esta se llama lifeofpics.com. Les voy a compartir el enlace en el chat para que la puedan ir revisando conmigo. Básicamente, aquí vamos a observar las imágenes y en la parte inferior, como en la anterior, podemos descargarlas automáticamente. Y como notan, no hay ningún tipo de información relacionada a qué tipo de licencia tiene. Y eso sucede porque el portal en sí mismo, nosotros vamos a la página inicial, podemos encontrar en el About información sobre cuáles son las características de las imágenes que ellos están compartiendo. Entonces, este es un banco de datos que tiene licencia Creative Commons de dominio público y no requiere, o por lo menos no exige, que nosotros incluyamos el nombre de la persona que tomó la fotografía. Digamos que esta puede ser muy útil para ustedes. Yo les tengo varias para compartir, entonces, si voy muy rápido, me pueden decir. Otra que les quiero compartir se llama Pexels, la voy a poner aquí en el chat, si la quieren revisar. Y esta página tiene una característica especial y es que permite buscar videos también en muy buena definición, incluso en 4K. Y al igual que en la anterior, no tenemos información de licencia, sino que automáticamente nos dice que es de uso gratuito. No tenemos que dar ningún tipo de crédito y podemos usarla libremente en nuestros videos. Y también tiene diferentes tamaños.
podemos descargarlas dependiendo de nuestras necesidades. Con relación a eso, pues recuerden que en nuestras pantallas podemos tener diferentes tamaños dependiendo de los píxeles, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, incluir una imagen en 4K, pues más o menos la resolución tiene que ser de 3840 por 2126. Si es en Full HD, tiene que ser 1080, y si es en HD, 720. Entonces, como observamos, pues los tamaños están perfectos. Esto funcionaría muy bien para un video si está en HD, para nuestras presentaciones, tal vez para los recursos que estemos usando en este momento o creando en este momento para nuestros estudiantes. Y como les decía, también podemos descargar videos. Son videos cortos de segundos que ejemplifican escenarios. Por ejemplo, nosotros estamos hablando sobre el agua, como en el caso de la profe Liliana, que estuvo trabajando en una ova sobre ello. Entonces aquí pueden encontrar recursos que les sirven para ejemplificar cómo se usa el agua o en el caso particular cómo se contamina el agua. Entonces digamos que estos recursos son libres y los podríamos descargar sin pedir permiso, sin necesidad de autorización, y no estaríamos transgrediendo los derechos de autor. Les voy a compartir otra herramienta, y es, bueno, más que otra herramienta, yo me imagino que muchos de ustedes se preguntan si en Google se pueden hacer búsquedas de imágenes por licencias. Entonces vamos a escribir escuela y vamos a buscarla por imágenes. ¿Cómo vamos a buscar fotografías en Google que tengan licencias? Vamos a darle aquí en más, en herramientas y en derechos de uso. Entonces aquí tenemos tres opciones: licencias Creative Commons y licencias comerciales y de otra índole. En nuestro caso, pues los que nos interesarían serán las licencias Creative Commons. Eso quiere decir que estas licencias, estas fotografías, cuentan con licencias Creative Commons y tendríamos que entrar a cada una de ellas para verificar si requieren, por ejemplo, que se reconozca el autor o no, o si tiene alguna característica especial. Entonces, esta es una forma de buscar, pues, en uno de los buscadores más usados, que es Google. Y les traigo un caso muy interesante, que es, un segundo, no tengo el enlace directamente, que se llama Europeana. Europeana es un proyecto desarrollado por la Unión Europea para fomentar el patrimonio cultural y pues está generando pues como una biblioteca de recursos de diferentes características, y nosotros podríamos buscar en ella, en las colecciones, fotografías, por ejemplo, de la Guerra Mundial, de algunos momentos específicos desarrollados en Europa, fotografías, videos, ilustraciones. Entonces, dependiendo pues, de lo que nosotros necesitemos, asimismo podemos buscar en este portal. Algo que también me parece muy interesante que me gustaría compartir es que ellos tienen pues como una guía de uso, y básicamente la guía de uso de Europeana dice que, bueno, pues hay que dar crédito cuando corresponda, se debe mostrar respeto a la obra que estamos usando, no deformarla, no agredir pues el derecho de autor y el honor del autor, proteger la reputación pues de los creadores, siempre mostrar respeto por el creador. ¿Cómo se muestra respeto? Pues citándolo, incluyendo el nombre, el enlace si es posible, y digamos que esos son como algunos de los elementos que ellos incluyeron en este portal para las personas que van a hacer uso de los recursos. Entonces, si, no sé, alguno de ustedes necesita recursos como que de la historia de Europa, esta página les puede servir mucho porque tiene licencias Creative Commons y pues es bastante amplia, tiene más o menos 5.000 recursos que se pueden usar. Entonces, les voy a regalar el enlace en el chat para que ustedes lo revisen si lo necesitan. Además de esta, les quiero compartir una página para buscar música. Yo sé que muchos de ustedes generan sus propios videos, entonces a lo mejor en ocasiones quieren integrar una pista musical, no están seguros de si tienen licencia, qué tipo de licencia tiene, la puedo usar, no la puedo usar, entonces pueden buscar en esta página, se llama Free Music Archive, y aquí en esta parte de buscar con Creative Commons vamos a encontrar información.
Y de hecho podemos seleccionar hasta qué tipo de licencia queremos. Por ejemplo, si queremos Recon, vamos a escribir, no sé, algo así como, entonces si queremos un blues, entonces aquí está. Todas estas son de dominio público. Eso quiere decir que no tenemos que citar al autor. Pero si nosotros quisiéramos una licencia en la que sí tenemos que citar al autor, entonces aparecen estas de aquí y nosotros tendríamos que integrar la información del artista. Y es muy sencillo, simplemente se les da a descargar y se descarga en nuestro dispositivo. Podemos usarla en nuestros videos, podemos usarla en los diferentes espacios en los que la requeramos, sin ningún tipo de problema. Listo, eso por un lado. Y por el otro, también hay un portal que yo sé que ustedes conocen mucho, que es YouTube. Desde YouTube nosotros también podemos descargar música con licencias. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces eso es muy sencillo. Entonces, usualmente va a aparecer aquí en nuestro YouTube Studio. Y aquí en la parte inferior hay algo que se llama biblioteca de audio. Pero entonces allí vamos a poder buscar no solamente música gratuita, sino también efectos de sonido e incluirlos en nuestros videos. Eso sí, es muy importante tener presente que esta información o estos archivos se deben usar en videos que se van a publicar en la plataforma. Entonces, nosotros podemos, y es que, pues al momento de generar la búsqueda, nosotros podríamos en el YouTube normal, cuando ingresamos y queremos buscar videos que tengan licencias Creative Commons, también lo podemos hacer. Entonces, simplemente ingresaríamos a YouTube, escribiríamos la palabra y en la sección de filtros seleccionaríamos Creative Commons. Entonces, de esta manera, YouTube nos va a mostrar todos esos videos que los autores han subido a la plataforma y que han determinado que tiene licencia Creative Commons y no la licencia estándar de YouTube, que es básicamente la de derechos reservados. ¿Cómo nosotros como usuarios podemos establecer que nuestros videos, cuando los cargamos a YouTube, tengan licencias Creative Commons? Es muy sencillo. Después de que los hemos cargado, en el primer paso vamos a encontrar el que dice mostrar más, le vamos a seleccionar y él nos va a presentar dos tipos de licencia, la licencia YouTube estándar y las licencias de Creative. Entonces las licencias estándar básicamente corresponden a aquellas que son de derechos reservados, nos tienen que pedir autorización para su uso, y las de Creative pues permiten que otras personas puedan usar fragmentos o generar obras derivadas a partir de pues, estos videos. Entonces ya eso depende de ustedes como creadores, si quieren o no que sus videos tengan ese tipo de licencias o que sigan pues con la licencia estándar de YouTube. Como se observa, por ejemplo, este video, que es del Ministerio TIC, tiene una licencia Creative Commons. Entonces, eso quiere decir que nosotros podríamos usar fragmentos de este video o podríamos usarlo para ejemplificar algo en nuestras presentaciones, en nuestros diferentes productos. Algo ya un poquito como para finalizar, es importante pues que usen los recursos de la universidad. Recuerden que hay bastantes, digamos que bancos disponibles para ustedes como docentes, como estudiantes. Entonces es importante que los revisen y les traigo un poquito sobre el repositorio. Y es que pues en el repositorio la universidad está compartiendo, digamos que todos los productos que la universidad genera constantemente. El Centro de Innovación Educativa Abaco también tiene pues un espacio que es el de recursos abiertos para la educación. Se los mostraría, pero algo en la página. Entonces, en este de recursos abiertos para la educación, el Centro de Innovación Educativa comparte los diferentes productos que nosotros estamos generando con ustedes, como es el caso de los objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, si ustedes han participado o van a participar con nosotros en este proceso, después de que se ha generado todo el producto, todo, y lo hemos terminado, nosotros como Centro de Innovación hacemos la carga del recurso. Y la ventaja de que pues, nuestros recursos estén, o nuestros productos, o nuestros artículos, o nuestros documentos estén en el repositorio institucional, no solo pues es que podemos compartirlo directamente desde con nuestros estudiantes, sino que pues también va a ser tenido en cuenta por Google Académico. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo, si quieren lo pueden hacer en este instante.
Pueden ingresar a Google Académico, pueden escribir OVA ecuación contable y va a aparecer la OVA generada o diseñada por el profesor Ricardo Pesca en el semestre anterior, si no estoy mal. Y pues cualquier persona que esté buscando una OVA con estas características va a poder ingresar, va a poder descargarla, ya que las OVAs que nosotros generamos pues están con licencia Creative Commons, que permiten que las personas las pueden usar. No se pueden generar obras derivadas, pero las pueden integrar en otros cursos, las pueden usar otros profesores para pues contar un poco sobre la temática que nosotros estemos trabajando. Entonces, digamos que con esto quiero cerrar, los quiero invitar pues, a seguir participando de los diferentes espacios que el centro genera, los espacios de formación, los espacios de creación, y recordar que pues, los productos que ustedes generan con nosotros pues, eventualmente pueden ser cargados en la plataforma del repositorio. No sé si tienen alguna duda antes de terminar. No, con muchísimo gusto, profe. Recuerden que si tienen alguna duda o inquietud, nosotros estamos aquí súper atentos. Muchísimas gracias por participar el día de hoy y espero pues que tengan una excelente semana y pues nos veremos en otro espacio. De hecho, se me ha olvidado decirles, este es el último webinar del ciclo de talleres que hemos dado este semestre, entonces estén muy atentos a sus correos para que participen en el siguiente semestre en las que estamos dando.